Hola, ¿cómo están amigos? Qué gusto saludarlos, amigos y hermanos en Cristo. Dios los bendiga grandemente y qué gusto poder estar compartiendo otro mensaje de la palabra de Dios. Hoy es 3 de octubre del 2021, domingo 3 de octubre del 2021. Día a día Dios nos lleva en su camino y estamos tan agradecidos de todo lo que hace Él en nuestras vidas. Gracias a Dios por estos caminos, gracias a Yeshua Mashiach, nuestro Señor y Salvador, porque nos ha dado una vida nueva, podemos compartir su palabra. Gracias a Dios por todas las personas nuevas que entran al camino de Dios y queremos pues darle una felicitación en este día justo que Javier y Paola recibieron a Cristo en su corazón. Es un honor estar compartiendo su palabra, es una bendición ver cómo mucha gente está dispuesta a entrar al camino de Dios. Felicidades por esta pareja que tiene un niño precioso y que estamos seguros que Dios los va a seguir llevando en sus caminos, tomándolos, ayudándolos, direccionando sus vidas. Leer la palabra de Dios es único y maravilloso. Él nos transforma. Entonces, felicidades a Javier y a Paola que recibieron a Cristo en su corazón hoy y a todas estas personas que hemos podido estar platicando con ellos a través de día tras día, ya sea con una tarjeta, con una plática, recibiendo y entregando la palabra de Dios y ellos recibiendo a Jesucristo en su corazón, a Yeshua, nuestro Señor y Salvador. Estamos en guerra espiritual. Este es el mensaje del día de hoy y seguro va a ser de bendición para tu vida porque si eres un hijo de Dios, o sea, que ya recibiste a Yeshua como tu Señor y tu Salvador, o sea, a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, quiere decir que puede llegar a tu vida tentaciones, problemas y algo que llegue a tu vida que tú tienes que empezar a luchar por quitarte esas cosas de tu vida, alejarte de la maldad. Es una guerra espiritual. No te puedes estar dando el lujo de estar cayendo en tentaciones, sobre todo en tus propios deseos y gustos, y decir, bueno, perdón Dios, y no tomarlo tan importante. En estos tiempos ya tenemos que tomarlo y considerarlo muy importante, no pecar. No podemos llegar a pecar. Vamos a decirles un ejemplo de algo que verdaderamente sucedió y decimos, ¿cómo fue que llegó a suceder eso? Bueno, el ejemplo es este. En una congregación cristiana, un pastor, que era un pastor de jóvenes, tenía aproximadamente 200, 300 personas. Este pastor de jóvenes, les voy a dar ciertos indicadores, algo que nos decía, esta persona no está completamente dentro del camino de Dios. Hay algo que está sucediendo en él. Había cosas que nos indicaban. Y vamos a ser claros, lo que realmente sucedió. ¿Por qué? Porque queremos aprender a que no nos lleguen a pasar este tipo de cosas. Porque si le pasa a líderes del camino de Dios, imagínate si no estás firme en el camino de Dios. Todos, cada uno de nosotros somos responsables de estudiar la Biblia, tanto como cualquier pastor. No tiene nada que ver que seas un pastor o no. Tú tienes la responsabilidad de conocer a Dios por todo el amor que Él te regaló y porque tú también lo amas a Él. Cuando estás en los caminos de Dios lo amas y quieres conocerlo cada vez más, cada vez más, cada vez más y cada vez más. Eso no para. Entonces, nuestra relación con Dios es lo más importante. Esta persona, este pastor, tenía unos síntomas que se podían detectar. Número uno, era una persona que hablaba en lenguas y que no tenía un intérprete. Quiere decir que en la palabra de Dios, en Primera de Corintios, que nos habla sobre las lenguas espirituales, angelicales, él no estaba poniendo atención en lo que Dios dice, cómo tenía que realizar ese don. Si él tenía el don espiritual de hablar en lenguas, él tenía que comprometerse a callar en la congregación cuando no hubiera un intérprete. Entonces, ¿qué está pasando con una persona que hace esto? Pues muchas veces es por arrogancia, por hacerse notar. Ese es el primer indicador que tenemos de esta persona. Número dos, segundo indicador, esta persona decía que sacaba demonios, que sí, que él sacaba demonios, era el pastor de jóvenes de esa congregación. Número tres, era una persona con un sentido de arrogancia. A veces era un poquito presuncioso, como presumido, como que, qué raro que sea así, ¿no? Porque la persona que está en más altos niveles, no importa de la congregación,
es más servicial todavía, más humilde, porque ha aprendido mucho de la palabra de Dios y porque estamos para eso, para servir. Pero tenía esos tres indicadores. Algo importante que estaba sucediendo también es que el pastor principal de esa congregación no se había dado el tiempo para ver qué estaba sucediendo con su pastor de jóvenes. Este pastor era el hermano de la esposa del pastor, o sea, el cuñado del pastor principal. Entonces, el pastor de jóvenes era el cuñado del pastor principal. ¿Qué quiere decir? Que no había un adecuado estar revisando. Es algo que tiene que nacer de tu corazón cuando diriges una congregación. Tener todo en orden, que las personas estemos en orden en una congregación, estar interesados por las personas. Si tú no estás interesado por las personas como pastor principal, por tu pastor de jóvenes, mucho menos vas a estar interesado por la gente de más abajo. Entonces había unos indicadores, cosas que nos hacían notar que hay algo que estaba mal, no estaba correcto. Esta persona lamentablemente sucedió y estamos juzgando los hechos, no a la persona. Esto queremos dejarlo súper claro porque tenemos que aprender a no caer en esos hechos o en cualquier tentación. Esta persona por 4 años estuvo viendo pornografía, salió a la luz. Él mismo fue a platicar eso. Eso fue lo que platicaron los pastores principales porque lamentablemente lo juzgaron, creo que demasiado duro. Así como cuando a la prostituta los fariseos la llevan y la avientan enfrente de Dios y la juzgan y le dicen, algo así hicieron con ese pastor. Juntaron a toda la congregación y empezaron a decir que él y que fue algo, creo que excesivo, ¿sí? Hay formas correctas. Pero vámonos enfocando a lo que sucedió con este pastor de jóvenes, que lamentablemente por 4 años estuvo viendo pornografía, o sea, estaba en pecado. Él también estaba casado, tenía 4 hijos y lamentablemente era infiel con una jovencita de ese grupo de jóvenes que él lideraba. ¿Por qué platicamos todo esto? Porque lo que queremos analizar es qué tuvo que haber hecho este pastor de jóvenes para no seguir ahí. ¿Qué estaba pasando en su vida? Porque no queremos que nos pase. Si Dios nos pone ese ejemplo enfrente de nosotros, decimos, pues yo no quiero estar así, yo no quiero llegar a caer, ayúdame Dios. Otra cosa importante y otro dato importante es que este pastor, recuerdo que decía, es imposible dejar de pecar. Dentro de sus pláticas a veces hacía ese comentario. Y era muy extraño, ¿por qué hace ese tipo de comentarios? ¿Cómo le puedes enseñar a una persona que no se puede dejar de pecar? Era extraño. Lógicamente estaba hablando su espíritu, ¿verdad? Hay algo que le hacía sentir, yo creo, a él. Pero el mensaje, el primer punto que queremos tocar es, sí podemos dejar de pecar. Es bien claro este punto porque está en la palabra de Dios y no solo eso, sino que Yeshua HaMashiach, Jesucristo, nos los dice literalmente, nos los dice directamente. Sí se puede. Vamos a leer el versículo. Dice Juan 5:14, dice, después le halló Yeshua o Jesucristo. Bueno, este pasaje se trata de ese paralítico que estaba ahí en el estanque de Betesda. Un paralítico que tenía 38 años paralítico y decía que un ángel bajaba, tocaba el agua y el que primero tocaba el agua o se sumergía, ese era sanado. Él decía eso. Realmente su fe o la fe de estas personas no estaba en Dios, estaba en el agua, en si un ángel baja. Ellos tenían fe en esas cosas. Bueno, él decía que él no tenía la oportunidad de ser el primero en bajar porque era paralítico. Yeshua o Jesucristo lo primero que le dice es, ¿quieres ser sano? Y él le responde otra cosa en vez de decirle, claro que sí quiero ser sano, ¿verdad? Él le empieza a dar su excusa, es que no me puedo meter al agua. Su fe estaba puesta en otro lado. Bueno, esta es la historia de este hombre que Yeshua, Jesucristo, lo sana a pesar de la excusa que le da él, que le dice, ¿quieres ser salvo? Y le dice, por fin dice, bueno, sí quiero ser salvo. Y él lo levanta, le quita esa parálisis que tenía en las piernas y empieza a caminar y se va y se dan cuenta los fariseos y el sumo sacerdote, los sacerdotes, y se dan cuenta y se enojan porque saben que Yeshua o Jesucristo fue el que los sanó y lo hizo en sábado. Y esa es una regla que tienen los judíos que supuestamente no pueden hacer nada en sábado.
pero no entendían el mensaje que verdaderamente su Salvador, porque también es Salvador de, por supuesto, de los judíos, que es el pueblo también escogido por Dios, no entendían por qué hacía las cosas. Ellos estaban aferrados a sus normas morales y a sus leyes que ellos habían inventado realmente. Entonces, ya que Yeshua lo sana, se lo topa otra vez en el templo y dice así, Juan 5:14, después le halló Yeshua en el templo y le dijo, mira, has sido sanado. O sea, le recuerda a la persona, se lo vuelve a topar y le dice, mira, has sido sanado, no peques más. Así le dice literalmente. Si Yeshua, Jesucristo, le dice no peques más, será porque realmente Él puede dejar de pecar. Claro que sí, pero ahorita vamos a ver cómo, ¿verdad? O sea, ¿cómo podríamos dejar de pecar? ¿Con nuestras propias fuerzas? ¿O quién nos va a ayudar? ¿O cómo le vamos a hacer? Bueno, lo importante aquí es, este punto es para decir que sí podemos dejar de pecar, porque el mismo Yeshua nos dice, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. No peques más para que no te venga una cosa peor. Cuando estamos en guerra espiritual nos referimos a que tenemos tentaciones y hay que luchar por quitarnos de eso, pero con el espíritu de Yeshua HaMashiach, nuestro Señor Jesucristo. Si no lo hacemos con el espíritu que todo lo puede, nosotros no vamos a poder solos. Son tentaciones que nos llegan y deseamos inclusive por vivir en este cuerpo. Así, simplemente por estar en este cuerpo nos dan ganas de hacer cosas que no pertenecen al camino de Dios y estamos en un riesgo de estar pecando y mucho menos podemos caer en practicar el pecado. Pero Dios, Yeshua HaMashiach, nuestro Señor Jesucristo nos dice, deja de pecar para que no te vaya peor. Deja de pecar. Entonces, claramente nos dice, sí se puede dejar de pecar siempre y cuando vayamos de su mano. Y ahorita vamos a ver dónde dice todo esto, ¿no? No practiques más el pecado. Todo esto es una guerra espiritual. Ahora vamos a ponerlo en comparación con la persona que les acabamos de platicar, que es una realidad lo que le sucedió. ¿Qué tendría que hacer esta persona? Esta persona tiene que entender la que le sucedió esto, el pastor que estuvo por 4 años viendo pornografía y que fue infiel y todo eso, que lo primero que tiene que entender él es que, o que tuvo que entender, y que tenemos que aprender todos, es que sí se puede dejar de pecar. Y no podemos estar diciendo de nuestra boca que no se puede. Al momento que nosotros mismos nos convencemos que no se puede dejar de pecar, no vamos a dejar de pecar. Hay gente que dice, pero es que a mí me gusta hacer mucho esto, no lo voy a poder dejar de hacer. Ahí está, ahí empieza tu error. Si tú piensas en tu mente que tú no puedes dejar algo, pues seguramente no lo vas a poder dejar. Primeramente porque lo estás tratando de hacer tú solo. Y después porque todavía no conoces al que te puede ayudar. Si tú no estás en el camino de Dios, con el Espíritu de nuestro Señor Yeshua Mashiach, nuestro Señor Jesucristo, puedes lograr muchísimas cosas con su Espíritu. Pero si tú no estás, vas a batallar toda tu vida. Toda tu vida vas a poder de repente dejar de hacer unas cosas, pero luego vas a volver a caer, porque es con tus fuerzas. Pero el Espíritu de Dios es un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Ese poder y ese dominio propio que nos da Dios es su espíritu que nos ayuda a no estar cayendo en pecado. ¿Qué le puede pasar a un hijo de Dios verdadero? ¿Qué le puede pasar si realmente entiende que cayó un día en pecado, en un momento, en un día? Tú inmediatamente tienes que reaccionar, pedirle perdón a Dios y no puedes llevarte ese pecado al día siguiente a decir, bueno, sí pequé, Dios me perdona, pero y tengo ganas otra vez, porque son deseos que nos llegan a nuestra vida. No puedes pensar de esa forma, no puedes volver a caer en ese pecado. No puedes darte el lujo si dices que eres un hijo de Dios. No puedes darte el lujo de estar saltándote de Dios cuando tú quieras y después, bueno, después lo agarro, bueno, después del suelto. No podemos. Necesitamos, porque de Dios nadie se burla, necesitamos vivir en santidad. Ahora, este pastor, cuando le sucedió que empezó a ver pornografía, en esos primeros días, él tuvo que empezar una guerra espiritual. ¿Qué es esto? Pues sabemos que viene esa tentación a nuestra vida y tenemos que ponernos a orar fuertemente, pero clamando, literal,
porque hay cosas que si no las soltamos rápido, son como cadenas que llegan a nuestra vida y nos aprisionan y nos van agarrando y tomando cada vez más. Y si dejamos pasar el tiempo, se vuelve cada vez más difícil y se vuelven nuestros deseos y nuestros gustos más fuertes y empieza a haber una debilidad en nuestra vida. Necesitamos entender que solo Yeshua nos puede ayudar a dejar de pecar, pero tenemos que reaccionar. Hay un esfuerzo. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu de Dios dentro de nosotros y ese Espíritu nos va a ayudar. Primero que nada, lo primero que va a hacer el Espíritu de Dios, si está verdaderamente dentro de nosotros, nos va a hacer sentir que estamos completamente mal. Desde la primera vez que lo haces, estamos en guerra espiritual y más en estos días que Satanás anda más rugiente que nunca, tratando de devorar. Bueno, no practiques más el pecado. Juan 3, del 8 al 9. El que hace o practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Cuando tú recibes la palabra de Dios por primera vez en tu vida, tienes que entender que para eso apareció Dios en tu vida, para que Él te ayude, como lo acabamos de decir ya al principio. Necesitamos saber cómo, quién nos va a ayudar. Dios. Aquí nos lo dice claramente. Él es el que viene a deshacer las obras del diablo en tu vida. Necesitamos de su espíritu. No podemos hacerlo solos con nuestras ganas y a lo mejor mucha motivación. No. Eso se logra con el espíritu de Yeshua HaMashiach, nuestro Señor Jesucristo. Lo tenemos que tener dentro de nosotros. Tenemos que verdaderamente arrepentirnos y entonces Él nos va a ayudar. Por eso, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y para eso apareció en tu vida. Por eso alguien te platicó de Dios, porque lo que quiere Yeshua o Jesucristo es deshacer todas esas obras de maldad. Es que te las quites por completo. A veces nos pasa o nos ha tocado personas que dicen, híjole, yo sí tengo muchas ganas de entrar al camino de Dios y claro que sí, pero híjole, tengo esto que sé que a lo mejor voy a batallar y espérate, no te preocupes. Necesitas ocuparte más bien y saber que si recibes a Yeshua, a Jesucristo, Él te va a ayudar por completo. Él es el que apareció en tu vida para esto, para deshacer todas esas obras que tú sientes que va a ser difícil para ti. Él apareció en tu vida para este asunto. Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. La simiente de Dios permanece en Dios. Lo que nace de Dios permanece en Dios. Y tú naciste de nuevo cuando recibiste a Yeshua, a Jesucristo en tu corazón. Tú naciste de nuevo, ya eres una simiente de Él. Y tienes que comprometerte a estar en sus caminos. Tienes que esforzarte. Y ahorita vemos que ese esfuerzo también proviene de Dios, también proviene de Yeshua. Él nos lo regala. Lo único que tenemos es tener muchas ganas y ver las formas, todo lo que pueda estar dentro de nuestro esfuerzo y que Él va a obrar en todo eso. Porque el esfuerzo también nos lo va a dar Yeshua HaMashiach, nuestro Señor Jesucristo. Porque la simiente de Dios permanece en Él y no puede pecar porque es nacido de Dios. No puede pecar. Nos lo dice su palabra. Así que lo que decía este pastor de que es imposible dejar de pesar es un error que Satanás le tenía en sus pensamientos y en su cabeza. Se le había olvidado estudiar la palabra de Dios y decir, sí, sí puedo dejar de pecar en el nombre de Yeshua HaMashiach. Sí puedes, porque nos lo dice en su palabra, nos lo da su espíritu, ese poder y ese dominio propio. Dominamos nuestro cuerpo, nuestros deseos, los dominamos. Solamente que nos dejamos llevar por nuestros gustos y nuestros deseos en vez de dominarlos. Nos dominan a nosotros y eso es lo que Dios no quiere. Que caigamos en esos deseos que nos controlen a nosotros. Él quiere que nosotros aprendamos a que Él con su espíritu nos ayuda a dominar lo que sea. Hay una guerra espiritual que querrá quitarte la semilla que Yeshua te entregó. En la parábola del sembrador dice que nosotros somos personas que podemos entregar la semilla que es
la palabra de Dios, y que esa crece dentro de las personas y da fruto, pero que Satanás se las quita de varias formas. Hay personas que se las quita así, rápido. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir esto? Que a las personas no le interesó. Sí, qué bonito, pero pues yo no quiero entrar en eso. No quiero saber de eso. No me interesa saber de eso. Hay personas que cuando les predicas te lo dicen literalmente. Y créanmelo, Dios actúa como quiera en esa persona. Dios empieza a actuar. Cuando uno rechaza a Dios como persona que dices, no, yo tengo mi vida bajo control. Nosotros nos ha tocado experiencias en cuando queremos compartirle a alguien y que la persona nos dice, no, yo no necesito de Dios. No se imaginan lo que Dios empieza a hacer en esa persona. Le empieza a traer consecuencias a su vida para ver si es cierto que no necesitas a Dios. Y tenemos muchos ejemplos de eso. Nos ha tocado vivir esas experiencias. Pero Dios empieza a obrar. Entonces sucede así. Dios nos regala una semilla y a veces no la queremos porque no nos interesa. Esa es una de las formas, dice la palabra de Dios. Otra de las formas es cuando sí recibimos la palabra de Dios, inclusive nos llenamos de gozo y decimos, qué padre, qué bonito, sí, claro que sí, me interesa, pero dice que después las preocupaciones de la vida, las cosas que, ching, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué me está pasando esto en la vida? Entonces dices, no, mejor me retiro de las cosas de Dios. O no tengo tiempo, o sea, tengo tantos problemas que me retiro. No quiero seguir eso. Tú mismo haces que Satanás se lleve esa semilla por tus preocupaciones. Otro tipo de personas que cuando se siembra esa semilla son las personas que reciben la semilla, pero que todos los deseos de su vida, sus diversiones, sus cosas que tiene que hacer en el mundo, cosas, no sé, su empresa, su trabajo, sus diversiones con sus amigos. Oye, es que a mí me gusta irme al gimnasio, a mí me gusta más irme a los cerros, a mí me gusta irme a patinar, a mí al cine, a mí juntarme con mis amigos, a mí tomarme café con mis amigas. No sé, estás lleno de tantas actividades que dices, pues es que no tengo tanto tiempo para Dios. Y esa semilla es robada por Satanás. Pero hay otras personas que la semilla cae en una tierra buena. Es esa gente que dice, sí quiero y yo sé que Dios me va a ayudar, y la tomas y no la sueltas y empiezas a crecer y empieza a crecer el fruto, y el fruto, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, sale y crece y no para. Y das fruto al 30, al 60 o al 100%. Das fruto, todo el fruto del Espíritu nace de ti. ¿No te has llegado a pensar que cuando uno dice eso del fruto, las personas que apenas están ingresando en el camino de Dios, a veces piensan que eso significa que va a llegar a ti dinero? Hay gente que le pasa eso, que dice, eso significa que me va a ir bien al 30%, al 60% o al 100%. Pero a veces no nos ponemos a pensar, eso quiere decir que voy a convertir hasta el 30% de lo que yo soy. O sea, si soy uno, yo convierto a 30 personas a Yeshua. Si soy uno, a lo mejor convierto a 60% a Yeshua. Si soy uno, convierto a 100 personas a Yeshua. No lo vemos de otras formas. A veces lo vemos para conveniencia nuestra, y esto puede llegar a suceder cuando apenas vas iniciando en el camino de Dios. Lo que Dios quiere que crezcamos nosotros con Él, para que cuando nos lleguen estas cosas que nos van a llegar, estemos preparados, sepamos que sí se puede vencer el pecado en el nombre de Yeshua Mashiach, y sepamos que hay una guerra espiritual, y sepamos que Satanás nos quiere sacar del camino de Dios, que nos quiere destruir y quiere que no entremos a la salvación, a la vida eterna. Necesitamos estudiar la Biblia verdaderamente y comprometernos verdaderamente, que no te roben esa semilla. Y ya que la tienes, tienes que entender que pueden llegar estas cosas a tu vida, o que tienes que empezar a dejar de hacer muchísimas cosas en tu vida, dejar de juntarte con gente, dejar de seguir páginas de internet, aplicaciones que te traen puras tentaciones a tu vida, no sé, redes sociales, fotografías, videos, cosas que tú digas, no está correcto que yo esté dentro de este grupo de WhatsApp porque nada más están hablando puras maldiciones, o están mandando fotografías de gente, de cosas que no debo de ver, o videos de gente que no debo de ver, o cosas que no debo de ver. Y hay otros grupos donde hablan la palabra de Dios. Mejor métete a esos. Eso te va a ayudar a crecer en Yeshua, en Cristo. Dios está levantando obras verdaderas de Dios por muchos lugares. Está cerrando también Dios muchos lugares falsos.
Gracias a esta pandemia es algo que Dios ha permitido, porque también se ha visto cómo Dios ha empezado a obrar en congregaciones falsas, las ha cortado, congregaciones verdaderas las ha levantado, aunque eran muy pequeñitas, las ha levantado en internet. Ahora, gracias a Dios, podemos conocer mucho la palabra de Dios a través de muchos hijos y pastores de Dios que verdaderamente se enfocan en estar conociendo y estudiando la palabra de Dios, la palabra verdadera, desde sus idiomas originales o de tratar de escudriñar cada vez más. Dios tiene, a pesar de que estamos en un mundo que va en caída y que la maldad se está aumentando, la gracia de Dios sobrepasa eso. Ahora Dios nos permite y nos abre completamente la visión y nos abre la oportunidad de aprender a través de muchos pastores, no nada más de uno. De hecho, les voy a decir algo, miren, en Proverbios 11:14 dice así, dice, Uteshua beroa yoatz. Esa es la palabra que usan en hebreo, es el idioma original como se escribió. Esto significa liberación o salvación o victoria en multitud de consejerías. Liberación, salvación o victoria en grandeza de consejería. Liberación, salvación o victoria en abundancia de consejería, de consejeros. Dios nos ayuda a entender en su palabra que entre más tengamos a personas que nos están hablando de Dios es mejor, porque cuando somos hijos de Dios y estudiamos su palabra, entendemos quiénes son falsos y quiénes son verdaderos. Desechamos a los falsos. Esos que te están diciendo mentiras, oye, esto dicen estos y la palabra de Dios, deséchalos, ¿sí? Métete a estudiar los pastores correctos. Pero Dios nos ha abierto la posibilidad. Había un engaño de Satanás que hubo por muchos años que decían algunos pastores, tú no puedes escuchar la palabra de Dios de nadie más que de mí. Así decían algunos pastores, me acuerdo, hace años. Y eso fue algo que prevaleció por mucho tiempo. Esos pastores eran celosos de la gente, eran sobreprotectores con la gente, no les enseñaban a la gente a estudiar la Biblia, querían que dependieran de ellos nada más. Lógicamente pedían su diezmo, sus ofrendas, querían dinero, ¿verdad? Lamentablemente en estos caminos también hay mucha gente falsa y hay pocos verdaderos, pero gracias a Dios nos abrió la oportunidad de por internet escuchar muchísimo la palabra de Dios, muchísimo. Gracias a Dios por todos ellos. Entonces, eso está en Proverbios 11:14 y Dios nos da la oportunidad de escuchar con muchos consejeros de la palabra de Dios, predicadores, pastores, que podemos escuchar ahora su palabra y entenderla más. Hay pastores muy buenos. Si tienes un corazón dispuesto, los vas a encontrar. Dios te va a llevar a ellos, te va a encontrar con ellos. Dios es bien bueno. Hay personas y hay propios deseos tuyos de los que te tienes que alejar. Tienes que entender esto. Hay gente de la que te tienes que alejar, hay lugares de los que te tienes que alejar, hay aplicaciones de las que te tienes que alejar, grupos de gente de las que te tienes que alejar y hay cosas de las que tienes que tomar para ti, ¿sí? Hay grupos en los que sí te tienes que meter para aprender más, hay congregaciones que puedes ver por YouTube o indagar, investigar. Aléjate de lo que no debas y acércate verdaderamente a conocer cada vez más de Dios. Efesios 6:12-13 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Y aquí vamos a entrar al tema espiritual. Estamos en una guerra espiritual. ¿Cómo sabemos? Primero que nada porque la Biblia nos lo dice, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. ¿Pero por qué si hay personas que vienen y me influencian? Bueno, es que esas personas están siendo utilizadas por Satanás. Inclusive, tus propias debilidades pueden ser utilizadas por Satanás para que otras personas caigan en pecado. Así que tienes que también tener mucho cuidado de ti mismo, de no estar siendo una piedra de tropiezo para otras personas y cuidarte de todas las demás personas que están alrededor tuyo. Porque porque no tenemos lucha contra sangre y carne, dice la palabra de Dios, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad, y eso significa contra ejércitos y seguidores espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Qué es esto en las regiones celestes? En el aire está todo esto. Todo el ambiente espiritual sí existe, dice la palabra de Dios. Inclusive dice que es más fuerte que lo físico, que lo que nosotros podemos ver. Así que
existe toda esta influencia espiritual de Satanás, de demonios, de huestes o ejércitos espirituales. Está inclusive organizado Satanás, tanto que también tiene organizados a los humanos que están haciendo una obra para él. Y les voy a dar un ejemplo. En algún momento tuvimos la oportunidad de trabajar para las marcas, desarrollo de marcas, y trabajábamos para empresas de licores, empresas de energizantes, y nos dábamos cuenta que a pesar de que estas empresas en los medios de comunicación se muestran como empresas socialmente responsables, realmente no lo son, porque ellos en su plan estratégico de mercadotecnia tenían que hacer muchas cosas para que la gente tomara mucho más alcohol, se llevara a sus propios deseos, se desequilibrara lo más que pudiera para consumir lo más que se pudiera alcohol y bebidas energizantes. Lo recuerdo muy bien, yo trabajé en esas. Entonces, me daba cuenta literalmente cómo Satanás tiene completamente organizado, inclusive organizaciones empresariales que lógicamente quieren dar una cara bonita, pero que por otro lado tienen toda una estrategia para que la gente busque todas sus pasiones y deseos. Y eso lo hacen muchísimas compañías en estrategias de mercadotecnia, ambientes, fiestas, reuniones, y va mucho de la mano de aspectos de depravación sexual. Y no me refiero a así como algo muy grave, porque realmente depravación sexual en la palabra de Dios, desde que tú tienes relaciones sexuales con una persona que no estás casado con ella, aunque seas soltero, estás en pecado, dice la palabra de Dios. Entonces todo eso, esos deseos, lo tenían organizado las empresas para desarrollar a la gente a que consumiera más sus productos. Es una organización que viene desde lo espiritual y aterriza en las personas. Influencia a la gente para que la gente que consume esos productos, por ejemplo, pueda irse por sus gustos y deseos. Y es lo que quiere Satanás, desviarnos a nuestros propios gustos y deseos, que tenemos que aprender a controlarlos. Es una guerra espiritual. ¿Por qué? Porque proviene de cosas espirituales. El único que nos quiere verdaderamente ver destruidos y fuera del camino de Dios es Satanás, sus demonios, sus espíritus, sus ejércitos de maldad. Esa organización que él tiene la tiene para poder sacar a todos los que se dejen. ¿Cómo no te puedes dejar? Metiéndote fuerte con Dios, conociéndolo, esforzándote, no dejando que pase el tiempo en tus pecados. Es un arrepentimiento inmediato y genuino. Puedes caer, probablemente puedes caer, pero necesitas sentir ese Espíritu de Dios que te grita: arrepiéntete y no peques más, como Jesucristo, Yeshua HaMashiach, se lo dijo a esta persona, a este paralítico. No vaya a ser que te venga algo peor. Entonces, Satanás está ordenado de esa manera, fíjate. Y luego el versículo 13 dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Tenemos una armadura de Dios. Ahorita lo vamos a explicar rápido eso, que también está en Efesios. Dice, para que podamos resistir en el día malo. Hay días malos, hay días que vienen tentaciones, tribulaciones, hay días malos. Pero para poder resistir, tenemos que tomar la armadura ¿de quién? Es de Dios. Si no lo tenemos a Él, no vamos a poder. Dice, y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Qué quiere decir? Que si resistimos con la armadura de Dios, o sea, con la presencia de Dios en nuestra vida, todo se va a acabar, pero que debemos de estar firmes. ¿Por qué? Porque va a venir otra. ¿Tú crees que Satanás va a descansar? No, no, no. Él lo que quiere es estar viendo de qué forma, si ya caíste, seguramente se la vuelve a poner más adelante y va a volver a caer. Tenemos que estar firmes y sabiendo, a ver, ¿en qué caí? ¿Veía pornografía? Bueno, ¿cómo le voy a hacer para no volver a ver nunca pornografía? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que dejar de ver? ¿Qué tengo que dejar de escuchar? Tú tienes que analizar tu vida y decir, sí puedo dejar de pecar. No como este pastor decía de, no se puede dejar de pecar. Solo se estaba destruyendo. Solo con su boca estaba siendo un fracasado. Tenemos que ser victoriosos en el nombre de Yeshua HaMashiach, de nuestro Señor Jesucristo. Y que de nuestra boca salga pura bendición para nosotros y para nuestra vida. Y habiendo acabado todo esto, estar firmes. Hay que estar firmes sabiendo que Satanás y sus demonios y sus huestes van a llegar.
Esto es espiritual y nos lo dice la palabra de Dios. Y Satanás va a influenciar a otra gente para que venga a tentarte, a decirte, ándale, vamos para allá, ándale, ponte borracho con nosotros, tómate una más, ándale, vamos con estas mujeres que no debemos de ir, y ándale, vamos a hacer esto, o vamos a juntarnos para chismear de esta persona. No sé, hay muchas formas que caemos en nuestras tentaciones y que son pecado. No nos dejemos llevar por esas. Todos estos espíritus traen influencia y tentaciones a tu vida. Todo lo que nombramos de Efesios 6, del 12 al 13, toda esta organización espiritual de Satanás traen una influencia y tentaciones a tu vida. Nuestro propio deseo nos hace pecar. También nuestro propio gusto nos hace pecar. Nuestro deseo de la carne. Hay cosas que dices, ay, pues es que me gusta mucho, pero tienes que dejar de hacerlo porque amas a Yeshua. Dice Yeshua, dice Jesucristo, ¿por qué me dices, Señor, Señor, y no me obedeces? Si te estoy diciendo que no debes de pecar haciendo eso, ¿por qué lo haces? Esfuérzate, yo te voy a dar el Espíritu para que te esfuerces. Y ahorita lo vamos a leer. Jeremías 33:3, mucha gente lo conoce. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y luego en Jeremías 33:6 dice, he aquí, yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Y les revelaré abundancia de paz y verdad. Primero dice Dios, clama a mí y yo te responderé en Jeremías 33:3. Y más adelante nos dice que Él es el que nos va a restaurar, pero necesitas clamar. Así que cuando te pase una tentación, antes de caer, híncate, porque te das cuenta, si eres un hijo de Dios, lo vas a sentir. Necesitas entender, hay algo que me quiere sacar del camino de Dios y se llama Satanás, sus demonios, sus huestes, sus principados, sus potestades. Esta organización de maldad quiere sacarte del camino de Dios y más aún si lo acabas de conocer. Así que por favor, híncate en ese momento o une tus manos, cierra tus ojos o empieza a hablarle a Dios de la forma que tú quieras y dile, Señor mío, ayúdame. Me están dando ganas de hacer esto. Ayúdame porque no quiero caer. Y entonces Dios te va a ayudar, te lo aseguro. Dios te va a ayudar, pero tenemos que dar ese paso antes de que empiecen nuestros deseos a seguir creciendo. Así que no podrías dejar de pasar ni un momento. Es imposible que siendo hijos de Dios nos pase lo que a este pastor le sucedió, que dejemos pasar años teniendo pecado. Somos hijos de Dios. Tenemos que levantarnos rápido. Tenemos que orar, clamar, estar con Dios, sentir esa pasión y ese amor, decir, yo no quiero estarme manchando de las cosas que no son de Dios, porque Dios ya nos limpió. Entonces necesitamos clamar. Ayuda, pídele ayuda, clama por ayuda. Dios mío, por favor, ayúdame a no caer en esta borrachera. Dios mío, por favor, no me dejes ir a hacer la chismosa con estas amigas. No me permitas transmitir algo que no debo. Señor mío, ayúdame en cualquier tentación que tenga. Necesitamos aprender a clamar y a pedirle a Dios. Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo. No temas. No digas, ay, es que a lo mejor voy a caer. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. ¿Escuchaste? No desmayes, o sea, no te rindas porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Él te da las fuerzas. Él te da el esfuerzo. Anímate. En el nombre de Yeshua, anímate. Dios mío, ayúdame. Yo no voy a caer en este pecado. Sí, sé que tengo ganas porque pues me han dado ganas antes de conocerte y ahora pues llegan las tentaciones, pero ayúdame Dios. Necesito que me tomes de tu mano y necesito que me ayudes a pasar esta tentación. Yo no quiero caer. Necesitas empezar a orar antes de que la tentación crezca. Porque el pensamiento te va a llegar y la influencia de Satanás y sus demonios te van a llegar. O te va a mandar una persona para que te tiente en hacer cosas que no debes. Eso va a llegar, ¿sí? Porque hay una guerra espiritual y más en estos últimos días. Son los últimos tiempos y nos tocó vivirlos gracias a Dios que nos revela tantas cosas. Bendito sea Dios. Dice, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. De Él vienen esas fuerzas y esa fortaleza. Así que necesitamos de ese espíritu. Dice, siempre te ayudaré, siempre. El Dios está ahí para ayudarnos. Él quiere ayudarnos.
Solamente que necesitamos también nosotros decirle, por favor, ayúdame. Cuando Pedro se estaba hundiendo, que estaba caminando por el agua, lo primero que hizo fue sacar la mano y levantarla porque sabía que Dios, Yeshua, lo podía ayudar. Cuando te estás hundiendo, levanta tu mano y dice, Dios mío, por favor, ayúdame, ayúdame. O híncate y dile a Dios, ayúdame, no quiero caer en esta tentación. Como hijos de Dios, tenemos que entender que sí podemos dejar de pecar. Está escrito, ya se lo dijimos dónde. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, con la diestra de mi justicia. Él te toma de su mano derecha, dice, Él te toma de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Así dice la palabra de Dios. Imagínate que Dios mismo te está diciendo, tranquilo, no te preocupes, yo te ayudo. Esfuérzate, yo te voy a ayudar con esas fuerzas, esfuérzate. Que nada ni nadie te separe de Yeshua. Que nada ni nadie, está escrito Romanos 8:39, nada ni nadie nos podrá separar de Dios, del amor de Dios, que es en Yeshua HaMashiach, Señor nuestro, que es en Jesucristo, Señor nuestro. Nadie nos puede separar. ¿Por qué caer en pecado tras pecado y hacer una práctica de algo que no debes? No podemos. Ahora, esfuérzate, pelea la buena batalla. Ahorita leemos ese versículo, pero miren, también otra cosa importante que les queremos decir es que a veces no solo caemos en pecado con estas tentaciones y deseos, a veces no le estamos dando la importancia al camino de Dios, lo que debe de ser. A veces le damos más importancia a otros gustos y deseos que nos quitan el camino de Dios o el estudio de la palabra de Dios, que nos va restando la fortaleza de ese alimento espiritual que tenemos. Nos gusta mucho hacer cosas que parecen buenas, como irnos a divertir, a platicar con nuestros amigos, a pasear, a ir al parque, a sentarnos a tomar un café, a ir a ver películas, ver el fútbol, ir a patinar, ir a subir cerros. Hay muchas actividades, irnos de viaje, muchas actividades que nos gustan y que parecen no ser malas, parecen no ser malas, pero se convierten en malas. Todo eso que parecen bueno se convierte en malo cuando te quita el tiempo para que tú tengas una relación con Dios. Todo mundo, como dice en Josué, tendríamos que estar leyendo la Biblia de día y de noche para que estemos pensando en su palabra. No podemos pensar en algo que no traemos a nuestro pensamiento, que no podemos estar leyendo, viendo. No podemos, entonces necesitamos estar leyendo su palabra. Nos lo dice Dios. Dice que esto nos va a ayudar a prosperar en nuestros caminos. Entonces tenemos que cumplirnos, queremos ser prosperados en nuestros caminos, por supuesto, espiritualmente primero que nada, y luego Dios trae una consecuencia física a nuestras vidas, algo bueno que llega a nuestras vidas. Pero tenemos que entender que no podemos restar de las cosas que parecen buenas ese tiempo tan valioso que es para tener una relación con Dios. Y es ahí donde también puedes estar cayendo en un pecado por no estar haciendo lo correcto, que es como un pecado de omisión, ¿no? Que le llaman es decir, yo sé que esto es bueno, pero no lo estoy haciendo. Yo sé que esto me manda Dios, pero no lo estoy haciendo. Dios dice en Josué, como ya lo dijimos, lee su palabra. Y también nos dice, escudriña su palabra. Entonces, no es lo mismo que tú digas, ay, es que voy a ir a un estudio bíblico en donde me voy a sentar y voy a escuchar qué me dicen y a lo mejor yo hago algún comentario, pero ya realmente voy a que me platiquen. No, no, no. Aquí tú tienes que aprender en el camino de Dios que te tienes que sentar 1 o 2 o hasta 3 días en tu semana, que tú te programes, así como te programas para irte a patinar, a irte a un cerro, irte a divertir, así tienes que aprender a programarte, decir, los miércoles a las 6, 7 de la tarde o a las 8 de la noche me voy a sentar, voy a abrir la Biblia, voy a poner mi computadora, voy a usar mi celular, herramientas para investigar sobre una lectura que voy a hacer de la Biblia. ¿Dónde voy a leer? Pues todo tiene un orden. En el orden que tú vas leyendo, ese estudia. Y ponte a estudiar la palabra de Dios. Date 1 o 2 horas al día y hazlo por 1, 2 o hasta 3 veces a la semana. O si tienes el tiempo, ojalá sí, hazlo para más. Es que eso nada más lo hacen los pastores. Esa es una mentira de Satanás. Todos tenemos que estar estudiando la palabra de Dios. Date la oportunidad de conocerlo verdaderamente. Eso lo hace Dios con todos los que lo aman. El Espíritu de Dios nos mueve a hacer eso, a estudiar su palabra. Entonces hay lectura, hay oración y hay estudio de su palabra. Y eso te va a fortalecer para que todas esas tentaciones y esa guerra espiritual que llegue a tu vida se quite.
necesitamos enfocar nuestros tiempos. Y la ociosidad es otro de los aspectos que por andar en ociosidad, haciendo cosas que pues, no traen nada bueno a nuestras vidas, no traen ni algo malo ni algo bueno, simplemente perdemos el tiempo o creemos que ganamos tiempo porque vamos a divertirnos siempre, pero realmente esa ociosidad nos quita nuestro tiempo con Dios. Aprendamos a estudiar la palabra de Dios, es nuestra relación más importante, es nuestra salvación, es una vida eterna. Tienes que entender, a ver, esta es una vida eterna. ¿Qué es más importante que vivir eternamente? Vivir eternamente sin enfermedades, sin llanto, con un gozo increíble por estar al lado de Yeshua, porque vamos a estar con Él. Cuando Él esté reinando, inclusive en el milenio, dice la Biblia que va a venir un milenio a reinar aquí en la tierra primero. O sea, eso va a ser increíble y es eterno. Eso es lo más importante para la vida de toda aquella persona que le llegue esa semilla de Dios y que no podemos dejar de estar cayendo en pecado. No podemos. Esa guerra espiritual la vamos a ganar en el nombre de Yeshua HaMashiach. Que nada ni nadie te separe de Yeshua, ya lo dijimos. Esfuérzate peleando la buena batalla. Dice 1 Timoteo 6:12 y se le escribe el apóstol Pablo se le escribe a Timoteo. Dice, pelea la buena batalla de la fe. Pelea. Tenemos que pelear. Hay una guerra, hay que pelearla. Nadie me separa de Dios, ¿sí? Este pecado en el que caí, si he llegado a caer, no me va a separar. Necesito levantarme, orar y pedir toda la fortaleza de Dios porque yo no quiero volver a caer y no voy a volver a caer porque dice Dios que sí puedo dejar de pecar. Entonces, pelearé la buena batalla de la fe. Dice, echa mano de la vida eterna. Sujétate, es tu regalo. Dios te lo regala, así que tómalo y agárralo. Es un regalo. Dios lo tiene para ti. Echa mano de la vida eterna. Dice, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Es algo que profesamos, que hacemos, que se nota, que trae un fruto. Y hay muchos testigos porque hay mucha gente que nos ve y se da cuenta verdaderamente de que somos hijos de Dios y de que aquí nadie nos saca de este camino porque lo amamos. No podemos caer en el ejemplo de ese pastor que les dimos al inicio. Somos hijos de Dios. Levantémonos, hagamos. Y si por algo se separaste del camino de Dios, y por algo le dijiste a Dios, Dios te está hablando. Si escuchas este video más, Él es maravilloso y te llegan los mensajes que te tienen que llegar y te van a llegar las personas que te tienen que llegar para que tú entiendas que Él te ama y que quiere que te levantes a seguir predicando, pero en una vida verdaderamente en santidad. Dios bendiga a ese pastor que se equivocó y lo ayude a meterse nuevamente en sus caminos y lo ayude a seguir predicando, pero en verdad, en espíritu y en verdad. Y que no se equivoque más porque el Espíritu de Dios lo va a ayudar. Seguramente que sí, porque Dios nos perdona y nos ayuda y nos ama. Así que levántate y sigue obrando en el camino de Dios. Obra, que tu espíritu dé fruto. Ese es fruto del Espíritu que trae Dios para tu vida. Si tú no eres una persona que conoce de Yeshua, de Jesucristo nuestro Señor, Yeshua es el nombre en hebreo, es el nombre correcto. Vamos a hacer un mensaje que se llama el verdadero nombre de Jesús y vamos a explicar por qué para Dios es tan importante ese nombre que le puso originalmente a Jesucristo. Nosotros lo conocemos a Jesucristo, fíjense, a Jesucristo lo conocemos porque Yeshua es el nombre en hebreo de Jesucristo. Su nombre en griego es Yesous. Yeshua lo transliteraron a Yesous. O sea, ¿qué es una transliteración? Es cuando tú escuchas un nombre en un idioma y lo tratas de adaptar a cómo sería fonéticamente, o sea, cómo se escucha en tu idioma. Entonces, de Yeshua lo mandaron en griego a Yesous. Y luego lo pasaron al latín Jesús. Y luego lo pasaron al español Jesús. Es una transliteración, ni siquiera es una traducción, porque si fuera una traducción sería Salvador. Su nombre sería El Salvador o La Salvación, Salvador. Ese sería su nombre traducido al español. Vamos a hacer un mensaje bien especial y muy lleno del Espíritu de Dios que nos habla sobre ese nombre, que es Yeshua HaMashiach, como se dice Jesucristo el Mesías. Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías. Si tú eres una persona
que nunca ha entrado al camino de Dios, por favor, cierra tus ojos en este momento. Entrégale tu vida a Cristo. Él te va a ayudar con todas esas tentaciones, esas ganas, esos deseos de hacer cosas que dices, yo sé que no son correctas, pero Él te va a ayudar y no solo eso, te va a dar una vida nueva. Dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Tú naces de nuevo al momento de entrar al camino de Dios. Es una protección para tu vida. El Espíritu de Dios te ayuda a controlar, te ayuda a que estés en los caminos correctos, te ayuda a tener paz, seguridad en tu vida. Tú estás seguro de lo que Dios tiene para ti. Te ayuda a compartir de lo que estás recibiendo. Si quieres una vida nueva, lleno del Espíritu de Dios, por favor, cierra tus ojos. Este es el momento, este es el día que Dios ha hecho para ti. Cierra tus ojos y lo que vamos a hacer es una oración donde te arrepientes de tus pecados y tú le dices a Jesucristo, a Yeshua HaMashiach, le dices, por favor, yo quiero que tú seas mi Señor, te voy a obedecer, te quiero conocer. Y vas a leer la palabra de Dios y vas a agarrar una Biblia y como tienes ganas y tienes ese Espíritu de Dios ya en tu vida, la vas a empezar a leer y le vas a empezar a entender porque Dios te va a ayudar a entenderlo. Ese es el Espíritu de Dios. Y te va a regalar una nueva vida y no te va a quitar los problemas ni las tentaciones como este mensaje, sino que te va a ayudar a atravesarlas sin que caigas en pecado y te va a ayudar a atravesarlas, los problemas difíciles en gozo, en paz, lleno de esa gracia de Dios, de esa alegría y ese gozo que Dios tiene para ti. Así que cierra tus ojos y simplemente dile así, dile gracias Padre Celestial, gracias por este día. Te pido, Señor, que perdones mis pecados. Padre, perdona mis pecados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por favor, ayúdame en mi vida. Necesito más de ti. Haz de mí esa persona que tú desees que yo sea, Señor. Ayúdame a cumplir el propósito que tú tienes para mi vida. Señor Jesucristo, te reconozco como mi Señor, mi Salvador. Quiero aprender a conocerte y a obedecerte. Ayúdame, Señor, a seguir tus caminos. Gracias, Padre Celestial, por esta oportunidad, por perdonarme mis pecados. Gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y así empiezas una vida con Jesucristo. Tú tienes que entender que Él murió por ti, que Él dio su vida y su sangre por ti y que Él tiene una vida nueva para ti y te va a ayudar en todo. Él es lo más poderoso que existe. Los verdaderos hijos de Dios siempre compartimos esta palabra porque sabemos lo que ha hecho en nuestras vidas, así que lo va a hacer contigo también. No dejes de seguir lo más importante, Yeshua HaMashiach, Jesucristo, nuestro Señor. Él es el camino, la verdad y la vida. Y Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Él es el único, nada más Él. Lee la Biblia para que aprendas y obedezcas lo que Él tiene para ti. Te queremos dar estas recomendaciones que regularmente las damos porque sabemos que son lugares donde puedes aprender mucho de la palabra de Dios. Son lugares que puedes visitar por internet. El primero se llama Centro Evangélico Vida Nueva. Es del pastor José Manuel Sierra. Él estudia la Biblia profundo en idiomas originales porque nos ayuda a entender eso más la palabra de Dios, ¿sí? Hay palabras que no se tradujeron exactamente como entenderíamos más. Y lo que queremos es conocerlo cada vez más. Es por eso que recomendamos a estas personas que sabemos que estudian la Biblia desde los idiomas originales. Qué bendición que tengamos una Biblia, una palabra de Dios en nuestro idioma, pero qué bendición es querer conocerlo cada vez más y más profundo. Todos los pastores deberían de estar estudiando fuertemente la palabra de Dios, dedicándole mucho tiempo a estudiar la palabra de Dios para transmitirlo a la gente que se congrega con ellos. Y tú no eres la excepción, aunque no seas un pastor, con que seas un hijo de Dios, estudia lo más que puedas. Y te recomendamos este pastor que es del Centro Evangélico Vida Nueva, el pastor José Manuel Sierra, es de Santa Cruz, Tenerife, España, y su página de internet es www.mividanueva.org. Su mail es mividanueva@mividanueva.org. Tienen una iglesia virtual, está increíble porque si tú no asistes a ninguna congregación y dices, bueno, yo quiero conocer más de Yeshua, de Jesucristo,
Haz de cuenta que ellos te ingresan, primero tienes que llenar una solicitud, comunicarte con ellos, mandarles un mail a este mail y decirles, yo quiero pertenecer a esa congregación, y te ponen en video junto con muchas otras personas que creo que hacen varios grupos. Unos son de Europa, otros son de Estados Unidos y México, y así tienen varios grupos. No sé cómo mezclen los grupos y la gente, pero pues ya lo entenderás. Si te inscribes con ellos, va a ser de gran bendición para tu vida, porque te van a poner la atención necesaria y van a ver quién eres, van a saber de ti, tú vas a saber más de ellos, va a haber una comunicación interesante, muy padre, para que tú puedas conocer más de los caminos de Dios. Por eso es la recomendación, para que aprendas a empezar a congregarte en algún lugar, a tener una comunidad que sigue a Yeshua HaMashiach, a Jesucristo. También te recomendamos a Sonia Waters. Sonia Waters, que es una historiadora que pues, lógicamente estudia la palabra de Dios de todos los aspectos históricos, todo es bíblico completamente. Ella es judeo mesiánica. Esto quiere decir que ella es una judía que sí cree en Jesucristo. Eso es muy importante porque muchos judíos, sobre todo ortodoxos, no creen en Jesucristo, pero ellos sí, los mesiánicos sí. Entonces ellos hacen unos estudios bien profundos y muy padres, que entiendes cosas que a lo mejor nadie te ha enseñado en tu idioma, en español. A lo mejor no has visto muchas cosas que ellos, por conocerla en el idioma original, en el hebreo, desde muy chicos los enseñan a estudiar la palabra de Dios. Entonces conocen bastante, y como son mesiánicos, o sea, creen en Jesucristo, entrelazan de una manera correcta la palabra de Dios, y aprendemos mucho a través de ese tipo de personas. Por eso recomendamos todas estas personas. Cuando tú veas que un pastor se está desviando del camino, te recomendamos que ores a ver si Dios quiere que te salgas de ahí. Lo más correcto es salirte de los lugares falsos, porque puedes estar en un lugar correcto y de repente como que se van desviando. Salte. Lógicamente tú tienes que estudiar la palabra de Dios para darte cuenta, ¿verdad? Tienes que aprender a elegir a qué pastores escuchas. Gracias a Dios que ahora podemos escuchar muchos muy buenos pastores. Bueno, Sonia Waters, ella la puedes encontrar en YouTube y en Facebook. En YouTube pone todos sus videos. Pon Sonia Waters, la puedes poner ahí la campanita para seguir y todo eso. También está el Dr. Baruch Korman, que es de loveisrael.org. Casi la mayoría de sus videos son en inglés, pero hay muchos en español. Entonces creo que tú le pones en YouTube loveisrael.org español y ya te da los videos en español. Él también es judeo mesiánico, por supuesto estudia la Biblia en los idiomas originales. Él sí habla muy así palabra por palabra, qué significa, y ayuda a que aprendas bastante. Por supuesto es cristiano, es mesiánico, y tiene su página en YouTube, también tiene su página web. Ahí vamos a estar apareciendo toda la información de estas recomendaciones. Cristo quiere que te acerques a Él. Cristo quiere que no caigamos en tentaciones, que aprendamos a levantarnos si llegases a caer. Ojalá no, porque sí, podemos dejar con el Espíritu de Dios, pero tenemos que aprender a vivir tan en santidad, o sea, con tan pegados a Dios, para poder lograr tener una vida así. Porque lamentablemente dice la Biblia que estamos en los tiempos como si fueran los tiempos de Lot. Los tiempos finales es una señal, es que vamos a estar como en los tiempos de Lot. ¿Quién era Lot? El sobrino de Abraham. ¿Qué le estaba pasando a Lot? Estaba en una ciudad donde todo era una depravación sexual. Y a eso ya nos lleva este gobierno de este mundo, de esta gente que está gobernando los países. Ya quieren imponer su ideología, que tus hijos la conozcan, que sepan que hay una depravación sexual, inclusive tratar de que tú también la aceptes. Y eso sucedía en los tiempos de Lot. Haremos otro video más interesante acerca de esto, pero estamos en estos tiempos. Lamentablemente, por ejemplo, en esta ciudad nos dimos cuenta que acaban de aceptar una persona transgénero. Lógicamente, ellos no conocen de Cristo, sino no estuvieron de esa forma, ¿verdad? Pero vamos a orar por ellos, que es lo que tenemos que hacer los hijos de Dios, orar por nuestros gobernantes, y viviremos quieta y reposadamente. Así que, por favor, sigue el camino de Cristo, llénate del Espíritu de Dios. Si este video crees que fue de bendición para tu vida, sigue estos videos y te aseguramos que Dios tiene una vida plena para ti si te pones a estudiar la Biblia, si tú le dedicas tiempo a conocer a nuestro Señor Jesucristo y Yeshua HaMashiach. Dios te bendiga, nos vemos muy pronto.